Ayer lunes 28 de abril, exactamente a las 12:33 de la mediodía, España sufrió un apagón tremendo, un apagón general, aunque no fue el 100%, ¿verdad?, del territorio español que se quedó sin electricidad, pero según lo confirmó el presidente de esa nación, Pedro Sánchez, se habla del 60% del suministro eléctrico fue suspendido, llegó a cero, ¿verdad? Ese servicio que beneficia a una población. España tiene una población de 50 millones de habitantes. Además que en Francia y en Portugal también se vio afectado la población de esos países. Este hecho que sucedió en España es inédito, no había sucedido un apagón de tal magnitud, ¿verdad? Nosotros en América Latina estamos un poco más pues familiarizados con los apagones, con los grandes problemas que tenemos de electricidad, con muy poca potencia, ¿verdad? Son asuntos que no se han arreglado y que lastimosamente en algunos países, como en el caso de Honduras, es porque gobiernos que han pasado por la Casa Presidencial han tenido en su agenda privatizar la energía y no lo han logrado al 100% porque aunque la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en Honduras es un ente público, pero este ente público ya no produce prácticamente la energía que consumimos los hondureños, sino que se compra a terceros, ¿verdad? Por lo menos hasta ahí han logrado, los que intentaron privatizar la energía en Honduras, han logrado ese cometido, no convertirla totalmente en privada, sino que es la generación, la compra el gobierno a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero no ese es el tema es el apagón en España. Fíjense que miraba algunos noticieros, es interesante esto del clima político que mantienen por ejemplo, contra Rusia. Ya se hablaba, se especulaba que probablemente el origen de ese apagón había sido un ciberataque que se promovió desde Rusia, o sea, para culpar y meter en la idea en la gente que Rusia es un enemigo permanente para conseguir incrementar el presupuesto militar. Todo esto tiene una lógica. No digo que el apagón lo hicieron intencionalmente para incrementar el presupuesto militar, sino que cuando se pone esa narrativa en los medios de comunicación de que Rusia es un enemigo que puede invadir, atacar a España o hacer ciberataques, obviamente se hace con el objetivo de conseguir que se incremente el presupuesto militar. Lo de ayer todavía no está claro, ese apagón. Se habla que probablemente fue un asunto meteorológico, un recalentamiento en la atmósfera que afectó a España y eso hizo que se disparara la energía, se viniera abajo, se viniera a cero. El 60% de España fue afectado y fíjense que hay un dato que me gustaría contrastarlo, o sea, ponerlo en comparación con la energía que se consume en Honduras. Es un dato pero demoledor. La diferencia de los países. España no es una superpotencia, digamos, en Europa. Por ejemplo, la economía alemana le da 3 vueltas a la economía española, o sea, no es España una superpotencia, y abajo de Alemania está Italia, está Francia. Pero aún así, si usted compara a España con Honduras, es impresionante la diferencia, por ejemplo, en este punto específico que es la electricidad. Mayormente en España, la electricidad, más del 50% se produce por fuentes renovables, que sería la fotovoltaica y la eólica, ¿verdad? Más del 50%. En Honduras no andamos tan bien, pero tampoco andamos tan mal en ese aspecto de cómo se produce la energía. Lo que sí es cierto es que se produce energía casi al ras, ¿verdad? Aparentemente nunca tenemos energía como de más en este país, está bien al ras y una potencia bien deficiente, ¿verdad? En Honduras las casas pareciera que estuvieran semi encendidas las luces porque la potencia es bien deficiente. Pero fíjense que para comparar los datos de España, cuando salió el presidente Pedro Sánchez a informar del apagón, dijo que durante 5 segundos se había llegado a cero la energía en por lo menos el 60% de la demanda. Y busqué ese dato y eso significó, bueno, él mismo lo dijo, significó 15 gigavatios o 15 gigawatts, como usted le quiera decir.
En comparación con Honduras, busqué la información de los últimos años en Honduras, cuánto se consume en electricidad, y realmente quedé asombrado. La diferencia es que Honduras, para poner una de las diferencias, es que Honduras es un país de 10 millones de habitantes, España es un país de 50 millones de habitantes. En Honduras, la electricidad que mayormente se consume es en los hogares, en España es en la industria, y posteriormente de la industria en los edificios públicos y en los edificios privados. No aparece en primer lugar el consumo energético residencial. Sí, nosotros en Honduras sí es el mayor consumo es residencial. Pero cuando lo compara usted lo que sucedió en España, para ponerle como un ejemplo, que usted tenga una idea de la magnitud de esto, la electricidad que se fue en esos segundos que dice el presidente Pedro Sánchez, esos 15 gigavatios, eso equivaldría, en 5 segundos, eso equivaldría a la electricidad que se consume en Honduras en 9 semanas. Es una cosa impresionante. España consume al día 650 gigavatios de energía. Honduras al año consume 12 gigavatios, ni siquiera llega a 12 gigavatios al año. Y en España se consumen 650 gigavatios al día. O sea, es impresionante ese dato. Y es impresionante lo que vivieron los españoles, no están acostumbrados a eso, y fue un caos. Ahí en la fotografía ven ustedes lo que sucedía en las calles, en las avenidas, caos en el tráfico, la gente atrapada en ascensores, la gente atrapada en los trenes. Funcionan muchos trenes con energía, se mueven en España. En Honduras no tenemos sistema de transporte que involucre algún tren, ¿verdad? Ni supertrenes, ni trenes de mentiritas. Hace tiempo dejó de funcionar el Ferrocarril Nacional de Honduras, que no era un medio de transporte público, ¿verdad? Era más bien para mover mercancías. Pero hasta aquí me quedo, amigos, y recuerden, Jehová es Dios.